Tenemos programada una actividad, lo que es festival artístico, con los jóvenes y señoritas, niños y niñas que están estudiando en diferentes centros educativos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Les suplicamos a todos y todas, a los estudiantes que ya están listos y listas para participar, les invitamos que tomen asiento. Vamos a dar inicio porque la hora es breve. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Palel de Chalaspil, Wetzmi, Schnarzón, Joel Elías Trigueros Méndez, Ain Schnarzón, Jir Schnarzán, tú de Schnarzpil, Tuchat, ves tu Schnarzpil, Naranjales. Mi nombre es Joel Elías Trigueros Méndez, soy facilitador de la comunidad lingüística tepiteca de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Para mí un gusto y un placer estar enfrente de ustedes para conducir el programa el día de hoy, en donde vamos a observar a jóvenes y señoritas, niños y niñas de diferentes centros educativos que ellos traen. Bueno, creo que vamos a observar qué es lo que nos van a presentar el día de hoy. Bueno, vamos a dar lectura a la agenda para la actividad. Hoy estamos 10 de agosto del año 2026. Cada año se celebra lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Tepiteco lo decimos Ixtlán Xalin Huitz Choch. Repito, Ixtlán Xalin Huitz Choch, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, pues solo para aclarar, cada año se celebra el 9. ¿Qué día fue 9? Fue ayer. ¿Qué día fue ayer, niños? Ayer fue día domingo. Y hoy es día lunes. Hoy lunes, con fecha 10. Ayer fue domingo. Cada año se celebra entonces Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la fecha 9 de agosto del año 2026. Pues escuchen, voy a leer un pequeño texto que dice de la siguiente manera: actualmente existen alrededor de 476 millones de personas indígenas en 90 países. Escuchen, niños y jóvenes que están allá atrás, quizás señoritas también que todavía están almorzando. Buen provecho para todos y todas los que aún todavía están en el almuerzo. Dice, hay 476 millones de personas indígenas en 90 países. Uno de los países que hablan, que son personas indígenas, si una persona es indígena, pues habla un idioma. Voy a preguntar a los niños que están aquí presentes, ¿qué idioma habla el pueblo tepitano? Exacto, el idioma tepiteco, Yolpa. Pues felicitamos también a los docentes que están dando curso en tepiteco, pues creo que ellos están enseñando algunas palabras comunes con los niños, en la escuelita de Urbana. Observamos también a los docentes, creo que del Instituto Nufé de Toaglá. Bienvenidos y bienvenidas. También al Instituto INER, a ver qué otro instituto está presente con nosotros. También está el
instituto, bueno, aquí todavía tenemos 2 institutos inscritos, pero creo que también viene Nufet Ixconolí. Bienvenidos. Y también están los niñitos de la escuelita de la Urbana. Bueno, entonces, en conclusión, a nivel mundial hay 70.000 idiomas. 70.000 idiomas, ¿ya? Bueno, vamos a dar inicio. Voy a preguntar ahí a mis compañeros si ya damos inicio a la agenda como el primer punto. ¿Todavía falta? No sé si ya están listos los estudiantes que están presentes. Por ejemplo, está el Instituto INER. No sé si ya están listos y listas o todavía están almorzando. El Instituto Nufet de Arlac, ¿ya? ¿Listos? Y listas, dispuestos y dispuestas. Los niñitos de la Urbana, ¿ya están listos? ¿Niñitos, niños y niñas? ¿Ya? Ok, muy bien. Gracias, niños, por su presencia, ¿ya? Y por su asistencia el día de hoy. Ustedes, niños, están demostrando su cultura, ¿ya? La cultura de Tectiteca, la cultura de Tectiteca. Bueno, entonces vamos a dar inicio porque la hora ya nos avanzó, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida. Osher Janite Huitzale, Osher Suante Ulen, Chakil, Jain, Chakil Akur, Tute, Culbil, Comunidad Lingüística Tectiteca, Osher Uclete Mulón, Felipe Santiago Baltazar, López, Agitez, Osher Suante Manilal de Quetz, de Chakil, tal cual, de Quetzamí. Osher Janite Mulón, Santiago Mollín, San Chextuate, palabras de bienvenida, de Quetz, Chakil tal cual, de Chakil Shnatzón, Ajachakil Sanit Ute, Shnatzpil, Nimchai. Bueno, entonces te pidió Hujrat, Sampar Atkilah Yerzihai, Man Yeshpun, te pidió. Pero Huk China, si Shnazón.
oración. Obviamente, Narazón, Santo Instituto INEP, San Ixua Kichinat, Música, San Ixua de Coshben, Bish Arch de Narazón, Nufel Shkonoli, que gane música, Tal Kushon, Tal Popov, Kakshtakat Zihai, Ban San Etots, Sanito Hai, San Kakel Fugit de Chalaxbil. Bueno, os he escuchado de Twitzale Mulo, al Mulato de Colmillón Twitzbach, de Colmillón Tezpi, Twitzale Felipe Santiago Baltasar López. Vamos a escuchar el presidente de la Comunidad Lingüística Tepiteca, de la Comunidad Lingüística Tepiteca de la Academia de las Lenguas Mayas. Vamos a escuchar niños y niñas, jóvenes y señoritas, y también a todos los docentes que nos acompañan en esta tarde. Vamos a escuchar al señor presidente con las palabras de bienvenida. Perdón. No sé si me lleva aquí, tampoco pero me entendió para él. Maestros y maestras, niños que están presentes, un bienvenido a ustedes, todos los que están afuera, por favor pasen para que estemos juntos, un bienvenido entre todos. Tengo a ustedes muy buenas tardes en este momento. Por favor, niños, vamos a escuchar las opiniones o sus que van a participar en este momento los niños. Por favor, hay unos que estoy mirando están jugando hasta allá para que ya no nos necesitamos para esa actividad. Pero por mi parte, bienvenida a ustedes en esta tarde. Vamos a escuchar los participantes en cada comunidad a ver qué nos trae. Bienvenidos ustedes en este momento. Gracias. Fuertes aplausos al presidente de la Comunidad Lingüística Tepiteca. Pishon Twitzale, Mashikasahu, Chansvil, que tal cual, y Chan, tal cual Shum, Pichatel Schnarzón. Bienvenidos y bienvenidas al festival artístico que hoy vamos a observar a los jóvenes y señoritas y también a los niños de la escuelita urbana. Como siguiente punto vamos a tener más bien una invocación a la JAU, porque es necesario pedir permiso en cada actividad. Oshan Janete Schnarzón, Oshan Mate Schnarzón Floriderio, Santik Sualjun invocación a la JAU, Oshan Pisoni de Stat, Sanpaj Chuitlal, Chakel Chuitlal Yetalpushon, Acheketsa, Achepishayon, Tanatruhum, Ochtechuluhum, Itzbalin. Shan Janeyats Schnarzón, Sanayik Pishonil, Tutjab Kahau, Jesucristo. Toctabaja, fuertes aplausos a profe que nos va a hacer una pequeña oración. Univiletes Chakel Schnarzón, Talshu, Talichan, Pusho, Opoja, Shtakat Khalet, Saneto, Shuchbil Kiyul, Baach, Dishsan Kiyukuinkel, Chalaxpil, Ahtin Sakanet Tokuit, Tukani, Tanza Kawalet. Buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros docentes, niños, niñas,
jóvenes señoritas que vienen a participar en esta actividad, en este festival artístico planificado por la comunidad lingüística tectiteca. Entonces nos vamos a poner de pie, vamos a invocar el nombre del Creador. Sabemos que por Él estamos hoy aquí, nos da la vida, la oportunidad de estar para dar a conocer las habilidades que hoy cada niño, cada joven, señorita, que van a presentar en esta oportunidad. Entonces pongámonos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a agradecer a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos las gracias por la vida, por la oportunidad que nos das, Señor. Bendiga a nuestro pueblo de Tequitán, bendiga la cultura, bendiga el aprendizaje de cada uno de los niños, de los jóvenes, señoritas, que cada día le das esa sabiduría en este municipio de Tequitán, Señor Jesús. Gracias por muchas cosas que nos das, gracias por esta oportunidad para manifestar la cultura de Tequitán, Señor Jesús. En ti confiamos, que tú siempre vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Voy a rezar esta bella oración diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También quiero agradecer a nuestra Madre, la Virgen María, que siempre intercede por cada uno de nosotros, que ella es la Madre del Salvador, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces se queda abierta esta festival. Entonces reciba la bendición de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos al Creador. Bueno, que soy Schnazón Floridelio Trilleros, Tencir Schnazán, Toshnazfil Urbana. Otro punto, tenemos el objetivo de la actividad. Vamos a escuchar al profesor Maynor Baltasar. Él es el coordinador técnico de la comunidad lingüística tectiteca. Vamos a escuchar, niños, por qué se celebra un festival artístico. Cada año lo celebramos, ¿ya? No sé si ustedes, algunos de ustedes que están en básico, vinieron a participar del año pasado aquí lo realizamos también, ya no sé si hay algunos que están presentes, pero si no, pues hoy tienen ustedes la oportunidad de participar. Entonces voy a pedir la presencia del profe Maynor Baltasar. Él nos va a compartir el objetivo de esta actividad, un festival artístico. Atquetzhnazón Maynor Baltasar, Tzamchixuat Polens, Tirte Chalasvil Ajale, Osenjale de Schnazón. Schnazón Maynor, agentes de Resuante Chalasvil. Fuertes aplausos, niños, niñas, jóvenes y señoritas. Vamos a escuchar al coordinador técnico que nos va a compartir el objetivo de esta actividad.
de Schnauzong Hachapet Sanani, Schnamatsa Machulas, Puyil Sani, Bishash Hong Kualong, Bishalong Hachapet Sani Puyil, un Libitet Sakale. A los docentes, estudiantes, padres de familia, muy buenas tardes. Hoy en este día estamos conmemorando, ¿verdad?, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se celebró el día 9 de agosto, ¿verdad? Pero como comunidad lingüística nosotros lo estamos celebrando hoy, ¿verdad? Es por eso el motivo que estamos aquí, estamos celebrando un festival artístico, ¿verdad? En este festival artístico entra canto, bailes folclóricos, estampas folclóricas, pintura, escultura. Entonces, es por eso el motivo que todos estamos en esta tarde aquí, ¿verdad? ¿Por qué estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Es importante de que sepamos de que en Guatemala existe la ley, ¿verdad?, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los acuerdos de paz, acuerdos internacionales. Entonces, ahorita hay un acuerdo en el Congreso de la República de que todas las escuelas tienen que celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, incluyendo todas las instituciones públicas, ¿verdad? También existe un rubro, ¿verdad?, de que todas las instituciones cuentan para celebrar este día, ¿verdad? Por eso también en los establecimientos del nivel medio también es obligatorio de hacer esta celebración en las escuelas, ¿ya? También, ¿por qué se hace esta conmemoración? Porque en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país existen mujeres, hombres indígenas que trabajan en una institución a la cual de repente se les obliga a usar otro traje a la que ellos no portan diariamente, ¿verdad? Por eso en el acuerdo del Congreso ahí estipula de que cualquier trabajador público del Estado, si usa indumentaria maya, debe asistir a su puesto de trabajo con su indumentaria maya, ¿verdad? Incluso en los establecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si los estudiantes portan su traje típico, dice que a ellos no se les puede obligar a usar otro traje que no es, ¿verdad? Y es igual entonces los trabajadores del Estado, también si ellos portan su traje típico, ellos deben dar los servicios públicos con su traje típico, ¿verdad? Y también nuestro idioma debe de dar servicios en nuestro idioma. Entonces este es un acuerdo del Congreso a la cual se debe de llevar a cabo, ¿verdad? Y también que nosotros conozcamos nuestros derechos también es muy importante como pueblos indígenas y también nosotros, todos los pueblos originarios del departamento de Huehuetenango, ¿verdad? Gracias a todos los que hoy nos acompañan en este día. Muchas gracias a todos los maestros, a los directores, a los padres de familias, ¿verdad?, que están aquí hoy presentes. Muchas gracias y vamos a iniciar con este evento que está preparado en este día. Brindemos fuertes aplausos al coordinador técnico de la Comunidad Lingüística Tequiteca, que ya nos compartió las palabras, los objetivos de la actividad. Bueno, entonces, les voy a preguntar a todos y todas, ¿alguien de los estudiantes de los institutos y también de la escuelita urbana
va a presentar o va a realizar dibujos. Que levanten la mano. Vamos a iniciar desde ya porque creo que la actividad para realizar dibujos lleva un poquito de tiempo, entonces vamos a iniciar. Ahí mis compañeros ya ubicaron una mesa, ahí se van a ubicar los estudiantes que van a realizar dibujos. Pasen estudiantes, quienes van a realizar dibujos, pasen ahí con los compañeros, ahí les van a dar indicaciones. Bueno, por ya que juizan, vamos a pasar con otro punto. Vamos a observar entonces, en este momento, vamos a tener bien de observar una estampa en leñador por parte de los estudiantes de la escuelita urbana. Brindemos fuertes aplausos a los niñitos que ya están presentes. Fuertes aplausos. Ellos nos van a demostrar su talento y también la demostración del traje típico de nuestro municipio de Tectitán. Tiolbaj, Joyolín, Fish con Cocheshuic. Bueno, entonces vamos a observar. Ahí le voy a pedir al DJ con la música. Bueno, las niñas y niños van a presentar una estampa que se llama El Leñador. Creo que ellos también van a demostrar cómo se trabaja o cómo se carga leñas, ¿verdad? En tecniteco leñas le decimos sí, ¿verdad? Sí. Y también traen algunas demostraciones de algunos árboles. Árboles en tecniteco le decimos C es árbol. C. Bueno, match. ¿Listos y listas? Home, Cabe, Osh. Bueno, mira, se llama Hunch. Hunchula. Bueno, invitamos entonces los jóvenes, señoritas, los que van a realizar dibujos, pasen ahí donde está la mesita. Bueno, match. Bueno, 1, 2 y 3. Música DJ. En el territorio guatemalteco, como no decir en el pueblo de Tectitán. La actividad del leñador primeramente es observar qué árbol derribar que le será útil para el árbol, que es una tradición de esta actividad del leñador en el mes del verano, ya que tiene que tomar precaución antes que llegue
invierno. El leñador tiene que planificar para ir a botar el árbol, llevando hacha, machete y lima, y posterior el traslado de la leña desde el bosque hasta el hogar. Pero antes de botar el árbol, tiene que ponerse de rodillas para darle gracias a Dios y pedir perdón por la vida del árbol, que significa será desaparecer el hermano según la Biblia, que es el hermano mayor. Del acarreo, el leñador llega cansado en casa y tiene que poner la leña en un lugar. La familia lo recibe con gran alegría, atendiendo con el atol de masa quebrantado, con la piedra de moler, con vaso de la alfarería hecha en el municipio. La familia está muy contenta que la leña le servirá para cocinar los sagrados alimentos y quemar las ollas, vasos, comales, jarros, que le servirán como ingreso económico y para comprar las cosas de la casa. Fuertes aplausos a los niños y niñas de la escuelita urbana. Pues ellos nos presentaron una estampa, el leñador. Pues también tiene su significado, ¿verdad? De lo que escuchamos. Bueno, como siguiente punto tenemos otro baile folclórico por los estudiantes del Instituto INEM. A ver si ya están los jóvenes y señoritas del Instituto INEM. También nos van a presentar un bonito baile folclórico. Así nos representamos nosotros como cultura tectiteca, como cultura maya que somos. Pues nosotros somos orgullosos porque hablamos el idioma tectiteco, coyolin tofiol baaj, coyolin pishposhnatzan, onchkishwik. Enseñemos a los jóvenes y niños el idioma porque para ellos les va a ser muy útil el idioma tectiteco. Los que hablamos, pues tenemos que, ahí sí que tenemos que agradecer a Dios, ¿verdad? Porque no es cualquier persona quien llega a hablar 2 idiomas, hasta incluso hay personas que hablan hasta 3 idiomas. El idioma español, comúnmente todos lo hablamos, el tectiteco, y también hay algunos que hablan en inglés. ¿Ya? ¿Ya están listas? Muy bien. ¿Listos? Jóvenes, ya, bueno. Porque caí,
Brindemos fuertes aplausos a los jóvenes y señoritas del Instituto INEU. Pues así ellos representan lo que es nuestro derecho, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Anteriormente, pues así nuestros antepasados, ellos cuando iban a trabajar, pues las mamás o las hermanas tenían que ir a dejar lo que es el pozol, ¿verdad? Todavía lo estamos observando. Por lo mismo, estamos observando nuestras tradiciones para no perderla, ¿verdad? Entonces, felicitar a los jóvenes señoritas que nos presentaron un buen baile folclórico. Como siguiente punto tenemos una estampa folclórica, Día de los Santos. Esto nos van a presentar los jóvenes y señoritas del Instituto Nufel Toaxtlac. Brindemos fuertes aplausos a los jóvenes que ellos nos van a presentar una estampa. Bueno, Día de los Santos. Estampa folclórica, Día de los Santos. Porque que Tizar Rikin de Hun Hamnat, Mastu Hamash Muku, ¿verdad? Que es por Kayasnal, que tal cual y chan, que tal cual su, que te ulu a Tizinsanin. Kale, Manil, y Pishol que es Nazo, que es Naza que tal Shnagats y chan, y Shnagats tal su. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? Brindemos fuertes aplausos a Nufel Toaxtlac, que es Keypum Islal Chachel Sechejamik, y Jaques Tipu, de Tapopo Jatejo Analpin, Candelas Analpin,
Fuertes aplausos a la señorita del Instituto de Coahuila. Mocaí, Itaches, que Chalazán, Ampirlan, Yapir, Anim, Avanzán, Festival de Yaúl, noviembre, los Guayaquil, Avenir, Tani, Altos Colombias, Amos, Alim, Maya, con tradición es una pipa, Ijar, Ijenjugo, Isaques, Koshif, Kotilan, Chalaspil, Chapil, Achapil, Ajenjik Tamik. Día de los Santos, ellos pues representan de esta manera el Instituto Mujer de Hablar, pues es una tradición
que año a año se celebra el Día de los Santos, se celebra en el mes de noviembre. La fecha 1 y 2 de noviembre de cada año. Pues felicitar a los estudiantes del Instituto Nufel Tuaglac. Muchas felicidades. Ojalá el Hansen Fuyuku, Tijafil, 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 Amad, Naotis, Ayas, Ojalá, Fuyuku, para Tepiteco. Fuertes aplausos a las señoritas, también ahí a mis compañeros, que ni modos, ¿verdad? Ni modos, ahí sí que les movieron todo el esqueleto humano, así tiene que ser, ¿verdad? Porque para quitar un poco el frío o el sueño, ¿verdad? Entonces, gracias jóvenes y señoritas del Instituto Nufel Tuaglac, y también gracias a los docentes, maestros, por la enseñanza y también por inculcar los valores culturales. Como siguiente punto tenemos otro baile, no se preocupen porque ya vamos finalizando con nuestra agenda. Un baile folclórico por el Instituto Nufel Sacchumbá. A ver si ya está el Instituto Sacchumbá. Ahí está. Fuertes aplausos. A ver, jóvenes, señoritas, brindemos fuertes aplausos. Parece que son las niñas de la escuelita urbana, están activos y activas. A ver, vamos a pedir al público, brindemos fuertes aplausos al Instituto Nufel Sacchumbá. Aplausos. Ellos nos van a presentar un baile folclórico. March, ¿listos? March. ¿Ya? March es ya. March. Mina es falta. March, ¿verdad? ¿Ya están listos? ¿Ya? Jóvenes, señoritas, muy bien. Música.
Tuj Tnabil Baj, hay talentos. En nuestro municipio de Tequitán hay talentos. Pues felicitar a todos los estudiantes y jóvenes, señoritas, niños y niñas. También les hacemos la cordial invitación a que sigan practicando sus talentos, porque no todos lo aceptan en bailar, no todos aceptan en dibujar. Estamos observando a los niños, a los jóvenes y señoritas están realizando un dibujo, y más al ratito van a demostrar, al rato cuando termina van a demostrar cómo ellos lo hicieron el dibujito, ¿verdad? No todos tenemos la habilidad de realizar dibujos, o alguien de ustedes quiere pasar a cantar, también se vale, ¿verdad? De repente un canto de tectiteco, admin tal cual nuestra sujicha, hay señoritos fiol, tectiteco, hablan en tectiteco, ¿verdad? Entonces es bonito presentar un pequeño cantito en fiol. Bueno, entonces les hacemos la cordial invitación para que participen el otro año. Cada año realizamos esta actividad este mes de agosto, Día Internacional de los Idiomas Indígenas, ¿verdad? De los pueblos indígenas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad el otro año, pueden participar con nosotros. Bueno, como siguiente punto, vamos a finalizar con los puntos, ya con los bailes. Tenemos al Instituto Nufer 640, el caserío X Conolín. Brindemos fuertes aplausos. Ellos también nos van a presentar un bonito baile folclórico. Pues allá también es una comunidad donde se habla el idioma tepiteco, Tukiol Baj, ¿verdad? Entonces van a aquí tal cochón, tal popó, sani de Chalasville, entonces Shaliyuko Hum, el Ishbil, y Chakil, Khalil Baj. Felicitar también a los jóvenes que están realizando dibujos. Solo hay como 4 o 5 estudiantes en Checolum y Itzbalil están realizando dibujos. Umas al Cujón del Popó, Santoxé Chinal. Home Cabe Osh Match.
Bueno, pisovet esta opoch, tutte nach Bilsch Konoli, quieren que Schnatzan Kip, tutte Schnatzbil, Nufed 640. Pisovet es, hasta que Schnatzon, Pishom, que Schnatzan tal opoch, tal Kushom. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en esta actividad en el Festival Artístico. Pues el motivo ya sabemos por qué lo celebramos, ¿verdad? Entonces aquí finalizamos con los puntos artísticos. Ya observamos a 5 establecimientos que nos demostraron sus talentos. Vamos a dar otros 15 minutos a los jóvenes y señoritas que están realizando el concurso de dibujos. 15 minutos más. Porque ya observé, ya están por terminar, solo están poniendo los colores, ¿verdad? Los dibujos ya están. Y terminando los 15 minutos, vamos a llamar uno por uno, ya tengo los nombres y de qué instituto representan cada estudiante. Con sus dibujitos van a pasar aquí, van a demostrar al público y el público nos va a ayudar quién va a ser el ganador o la ganadora, ¿ya? Entonces, con esto terminamos, vamos a esperar los 15 minutos. Si alguno de ustedes quiere bailar un son, vamos a poner música, ¿verdad? Que suena china. Si alguien quiere bailar un son, pues parece que las señoritas de Toaxtla, ellas tienen ganas de bailar, ¿verdad? Entonces tienen 15 minutos para ahí sí que demostrar sus talentos para bailar. Vamos a poner una música, si quieren, vamos a poner una música lo que les gusta a ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a esperar los jóvenes y señoritas que están realizando los dibujos. Muchas gracias a la escuelita urbana, gracias ahí a los maestros que nos acompañaron, al Instituto INER, muchas gracias, Pishon Schnatzon Romeo Pérez, a Ratzat Boyin, Pishon el Instituto Nufed Toaxtla, muchas gracias, creo que la señor Zulma, ¿verdad? Que está enseñando, ¿sí? Muchas gracias por su presencia, también al Instituto Sanchumba, gracias a ella, la maestra, y al profe, creo que también está con los jóvenes, también al Instituto Nufed Ixconoli, muchas gracias a ello, y al profe también, muchas gracias por participar con nosotros. Esto no se realiza a diario, solo se realiza una vez al año, ¿verdad? Al año, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, entonces vamos a esperar un momento para observar los dibujos de los jóvenes y de las señoritas. Muy bien, entonces, a ver si hay una información por parte de mis compañeros.
y si no vamos a esperar. Kamar tiene basan checomar gat hukin, uno te cumplir tets, pisonetets, figurió usted. Bueno, Jalil Jun Baril Kale de Tets, Agnal Jauge Machmankunti Teja. También les invitamos a que sigan la página de la comunidad lingüística Tecniteca, ya que la tecnología ha avanzado mucho, pues creo que la mayoría tiene wifi en su casita o internet en su teléfono. Pueden observar ahí la página de la comunidad lingüística Tecniteca, los contenidos, lo que se realiza a diario en la comunidad lingüística Tecniteca. Si algunos de ustedes, jóvenes y señoritas, los quieren años, a cada año se celebra y se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. El Día Nacional de los Pueblos Indígenas se celebra al 9 de agosto. Siéntese orgullosa por formar parte del grupo indígena, de las personas, ¿verdad? Como nosotros somos la comunidad lingüística Tecniteca. Gracias por seguir a la página de la comunidad lingüística Tecniteca. Acá estamos viendo a las personas que hicieron posible llegar a esta actividad en esta hora de la tarde. Pues ahí le vamos a dejar las imágenes al final, le vamos a dejar las imágenes cómo van a quedar los dibujos al final. Bueno, entonces en esta ocasión, gracias por estar pendiente a la transmisión de la comunidad lingüística. Gracias y feliz tarde, un inicio de semana a todos ustedes. Gracias y feliz tarde. Pishonetets, más que calle yakela hanqulu che tal cual turte hayil qamaq ba'aj.